¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con una flor que nace en el desierto, pero que aún así es ignorada por todos? Esta es la historia de Xochitl, una muchacha que, por ironía del destino, llevaba el nombre de Flor, pero vivió una vida de invisibilidad en las áridas tierras de Oaxaca, en México. Desde su primer respiro, Xochitl fue tratada como un estorbo, una sombra que nadie se molestaba en notar, ni siquiera bajo el sol abrasador del viejo oeste mexicano. Su propia gente, aquellos que deberían haber sido su refugio, la convirtieron en una extraña en su propia casa. Imaginen crecer escuchando, sin palabras directas, pero en cada mirada y gesto, que no vales nada, que tu existencia es un error, un peso extra en la balanza de la vida. Así era para Xochitl. Cada día, el polvo que se levantaba de los caminos parecía llevarse consigo un poco más de su autoestima. En esa aldea, donde la vida era una batalla constante contra la sequía y el hambre, ser débil o inútil era una sentencia de exclusión. Y Xochitl, sin la belleza deslumbrante que llamaba la atención o la fuerza para labrar la tierra, era solo una boca más, un cuerpo sin valor a los ojos de la comunidad. Antes de seguir, suscríbanse al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No se pierdan más historias que pueden transformar su vida. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones. Ahora, prepárense para conocer la historia de superación de una mujer que, con coraje y dignidad, enfrentó la injusticia y reconquistó su lugar en el mundo. La movida empieza con la decisión de actuar. Órale, a darle. Pero, ¿y si les digo que el destino a veces tiene sus propios caminos tortuosos para llevarnos a la libertad? Para Xochitl, el cambio no vino en forma de amor o fortuna, sino de un acto que, a primera vista, parecía la más cruel de los rechazos. Fue entregada en matrimonio a un guerrero rarámuri, un pueblo lejano de las montañas de Chihuahua. No era una unión celebrada, sino un descarte, una pieza en un juego de paz entre clanes, donde su ausencia sería un alivio para su pueblo natal. Sería ella la moneda de cambio, el eslabón en un pacto ancestral. Sí, pero, irónicamente, este acto de descarte guardaba una promesa velada de un nuevo comienzo. Xochitl ya no era vista como la flor que no se ve para su gente. Ahora era simplemente la ofrecida. El peso del rechazo original, sin embargo, comenzó a transformarse en una extraña sensación de alivio. Lejos de las miradas juiciosas, lejos de los cuchicheos, quizás había una oportunidad de, por primera vez, respirar. La travesía hasta las tierras rarámuris fue larga y solitaria, como un cortejo fúnebre para la vida que dejaba atrás. Cada paso por los caminos polvorientos era un adiós al dolor, una lenta liberación de las ataduras del pasado. Las imponentes montañas y los profundos valles de la Sierra Tarahumara engullían a la muchacha, no con hostilidad, sino con la grandeza indiferente de la naturaleza. Y en esa inmensidad, Xochitl sintió el primer atisbo de paz en su alma marcada. Al llegar, ¿qué la esperaba? Un hombre de pocas palabras, un guerrero rarámuri de mirada penetrante. No había gritos ni desprecio, solo un silencio respetuoso, una curiosidad serena. Y fue en ese silencio, en esa mirada que no juzgaba, donde Xochitl sintió algo inédito. Él la veía. No solo el caparazón, el cuerpo, sino la esencia detrás de las cicatrices. Él la veía como una joya rara, escondida en el desierto, esperando ser descubierta. Ese ver trascendió lo que ella conocía. No era una visión superficial, sino una percepción que alcanzaba el alma. Aquel hombre de hábitos sencillos, que vivía en armonía con la tierra, parecía tener la capacidad de ver más allá de las apariencias, de descifrar los secretos que el mundo había escondido en ella. Era como si, por primera vez,
Xochitl fuera más que un nombre, más que una sombra, era una persona. Poco a poco, bajo la mirada paciente y el cuidado silencioso de ese hombre, Xochitl comenzó a desatar los nudos de su pasado. Las ataduras invisibles que la sujetaban al dolor del rechazo empezaron a aflojarse. Estaba aprendiendo a valorarse, a reconocer la fuerza que existía dentro de ella, como las raíces de un nopal que incluso en suelo árido buscan la vida. El amor que nació allí no era ruidoso ni pasional, era un amor callado, un amor construido en gestos y miradas, en la comprensión que se teje en el silencio y en la observación atenta. Él le enseñó, sin palabras, que su valor no estaba en la belleza exterior o en los murmullos del pueblo, sino en la luz que irradiaba de su interior, como el sol que se revela detrás de las montañas de las barrancas del cobre. Era la cura, el renacimiento de una flor que finalmente comenzaba a florecer. El silencio de las montañas, tan diferente del murmullo opresor de su antiguo hogar, era para Xochitl un bálsamo. Allí no necesitaba fingir ser algo que no era. No había expectativas irreales, solo la rutina de la vida rarámuri, tejida al ritmo de la naturaleza. Y en ese nuevo ritmo, ella empezó a encontrarse. Cada mañana, al ver el sol nacer sobre los cañones, era como si una nueva hoja se volteara en su libro de la vida, una página en blanco para ser llenada con nuevas sensaciones. Su marido, cuyo nombre aprendió a susurrar como una plegaria, Nakoma, que significaba el gran espíritu, no era de demostraciones efusivas. No había besos apasionados o palabras dulces en abundancia. El amor de él se manifestaba de otras formas, en el trozo de carne que él separaba para ella en la cena, en la cobija extra que él ponía sobre ella en las noches frías, en el silencio confortable que compartía junto a la fogata. Eran pequeños gestos que, para Xochitl, valían más que 1000 promesas vacías. Ella empezó a observarlo, a descifrar los secretos de un pueblo que parecía vivir en una dimensión paralela, donde el tiempo no importaba tanto como el camino. Nakoma le enseñó a leer los senderos, a identificar las plantas que curaban, a entender el canto de los pájaros. Con él, Xochitl no era una alumna torpe, sino una aprendiz curiosa, y con cada nuevo conocimiento adquirido, una capa de su armadura de inseguridad caía, revelando a la mujer fuerte que siempre estuvo allí, escondida. La comunidad rarámuri, a diferencia de la suya, no la miraba con lástima o desprecio. La aceptación era silenciosa, sin necesidad de palabras. La incluyeron en las tareas diarias, en la preparación del tesguino, en la cosecha del maíz. Eran miradas de compañerismo, de quien ve en el otro a un igual, a un ser humano que, como ellos, luchaba para sobrevivir y honrar la tierra. Xochitl nunca imaginó que la verdadera libertad estaría en ser parte de algo sin necesidad de anularse para ello. Las noches en la Sierra Tarahumara eran claras, el cielo un manto bordado de estrellas, tan diferente del cielo nublado que pesaba sobre su alma en Oaxaca. Xochitl pasaba horas junto a Nakoma, frente a la fogata, escuchando las historias antiguas contadas en susurros, historias de corredores incansables, de espíritus de la naturaleza, de respeto por la vida. Y mientras las brasas danzaban, Xochitl sentía que su propio espíritu, antes adormecido, comenzaba a despertar. Él nunca le preguntó sobre su pasado, sobre los dolores que la acompañaban. Nakoma simplemente aceptó a Xochitl tal como era, sin la necesidad de desenterrar viejas heridas, y esa ausencia de juicio fue el mayor remedio, para su alma. Era como si él supiera, intuitivamente, que algunas cicatrices necesitan sanar solas, con tiempo y un ambiente seguro. Él ofreció el espacio, la paciencia, el aire puro. Poco a poco, la flor que no se veía comenzó a florecer. Sus ojos, antes tan opacos,
ganaron un brillo nuevo, un reflejo de las estrellas. Sus pasos, antes arrastrados, se volvieron más firmes, como los de quien encuentra un propósito. Xochitl ya no era la sombra. Era Xochitl, una mujer que estaba aprendiendo a amarse en un mundo que paradójicamente la acogió por completo, lejos de todo lo que un día conoció. La conexión con Nakoma le enseñó sobre la fuerza de la simplicidad, sobre la belleza que reside en la verdad de las cosas. Él no le prometió un castillo, pero le enseñó a construir un hogar en el corazón de la montaña, con sus propias manos y el sudor de su trabajo. Y en ese hogar, Xochitl encontró más riqueza que en cualquier ciudad grande, la riqueza de la aceptación, del sentido de pertenencia y del amor incondicional. Era un amor que hablaba sin palabras, un lazo tan fuerte como las raíces de los pinos que se aferraban a las laderas de las montañas. Xochitl comprendió que el valor de una persona no se mide por su belleza o por su riqueza, sino por su esencia, por su capacidad de amar y de ser amado, de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Esa era la verdadera danza del venado, un ballet de aceptación y renacimiento. La jornada de sanación de sus traumas no fue instantánea, sino gradual, como la erosión de las rocas por el agua que gotea. Cada día era un paso, cada sonrisa de Nakoma, un rayo de sol que penetraba la oscuridad. Ella estaba encontrando su tonali, su espíritu vital, que se había perdido en medio de los ecos del rechazo. Y para Xochitl, este rescate era el mayor de los milagros, un regalo inesperado que el destino, con su sabiduría, le había entregado. El crecimiento de Xochitl, en medio de los rarámuris, no fue un camino sin desafíos. La Sierra Tarahumara era implacable. Las sequías eran largas, las cosechas inciertas, y la vida, por más acogedora que fuera la comunidad, seguía siendo una lucha constante. Xochitl aprendió a valorar cada gota de agua, cada grano de maíz, cada trozo de leña. La pobreza allí no era solo la ausencia de cosas, sino la presencia constante de la necesidad, que forjaba el carácter y ponía a prueba la resiliencia de cada uno. Ella vio de cerca la dignidad con que aquel pueblo enfrentaba las adversidades. No había lamentos excesivos, solo la aceptación serena de lo que venía de la tierra y del cielo. Esa fuerza silenciosa, esa resiliencia inquebrantable, era algo que Xochitl pasó a admirar y poco a poco a incorporar a su propio espíritu. Con cada desafío superado, por pequeño que fuera, sentía que se estaba volviendo parte de aquel lugar, de aquella gente. Un día, sin embargo, la paz que Xochitl había encontrado fue amenazada. No fue una gran batalla o un ataque violento, sino algo más sutil, más perverso. La noticia llegó con el viento, traída por un viajero que venía de las tierras bajas. La sequía prolongada estaba forzando a rancheros y ganaderos a expandir sus propiedades, y los ojos codiciosos empezaban a volverse hacia las tierras ancestrales de los raramuris, ricas en agua y pastos, pero intocadas por respeto a la naturaleza. La tensión creció en el pueblo. Nakoma, siempre callado, ahora estaba aún más introspectivo. Las reuniones de los ancianos se hicieron más frecuentes, las voces más bajas, como si temieran despertar un mal dormido. Xochitl, que antes se sentía ajena a esas preocupaciones, ahora sentía la aprensión en cada fibra de su ser. Aquella era su nueva casa, su nueva familia, y la amenaza para ellos era una amenaza para ella misma. La injusticia de la situación era flagrante. Hombres blancos, sedientos de lucro, querían arrancar de aquel pueblo no solo la tierra, sino su identidad, su modo de vida. Xochitl recordó los sentimientos de impotencia de su infancia, de cuando su propia voz no tenía valor. Pero ahora era diferente.
Ya no estaba sola. Tenía a Nakoma y tenía el espíritu inquebrantable del pueblo rarámuri. La voltereta, el día que lo cambió todo, ocurrió con la llegada de un grupo de vaqueros brutos, enviados por los rancheros para negociar la tierra. No vinieron con propuestas, sino con intimidación. El sol de ese día parecía más fuerte, el aire más denso, presagiando la tormenta. Xochitl sintió el olor a polvo, mezclado con el sudor del miedo, y un nudo se le formó en el estómago. Los vaqueros llegaron montados en caballos fuertes, sus rostros marcados por el sol y la arrogancia. Liderados por un hombre corpulento, con un bigote tupido y una mirada fría, exigieron hablar con el jefe de la aldea. Xochitl estaba escondida, observando de lejos, su corazón latiendo fuerte en el pecho. Vio a Nakoma, junto a los ancianos, pararse al frente, su postura digna e inquebrantable, incluso ante la amenaza. El líder de los vaqueros comenzó a hablar en tono burlón, mezclando español e inglés, como si quisiera mostrar su superioridad. Decía que la tierra no pertenecía a salvajes que no la aprovechaban, que ellos traerían progreso. Las palabras eran como látigos, cada una de ellas un golpe a la dignidad del pueblo rarámuri. Xochitl sintió la rabia subir por su garganta, una furia que nunca pensó que pudiera sentir. Nakoma escuchaba impasible, sus ojos fijos en el líder, como las montañas que observan el tiempo pasar. Cuando el vaquero terminó su discurso arrogante, exigiendo una respuesta inmediata, Nakoma levantó la mano, en un gesto sencillo, pero cargado de autoridad. Empezó a hablar en su lengua, el rarámuri, palabras que Xochitl aún estaba aprendiendo, pero cuyo significado podía sentir en su alma. La voz de Nakoma era tranquila, sin exaltación, pero firme como la roca. Habló sobre la tierra como madre, sobre el respeto a los ancestros, sobre la vida en armonía. No era una negativa desafiante, sino una declaración de principios, un testimonio de una verdad que era más antigua que cualquier documento o ley hecha por hombres. Habló de su gente, de su cultura, del honor que no podía ser comprado ni vendido. El líder vaquero escuchó a Nakoma con una sonrisa de burla en los labios, impaciente. Cuando la voz tranquila del rarámuri cesó, escupió en el suelo, un gesto de desprecio flagrante. Palabras bonitas de salvaje, se burló, la voz alta y cortante como un machete. Pero las palabras no pagan el hambre, o se van por las buenas o por las malas. Tenemos la ley y tenemos esto, dijo, golpeando la mano en la funda de su revólver, un sonido seco que resonó en la quietud del valle. El silencio que siguió fue pesado, cargado de amenaza. Los otros vaqueros reían, algunos ya con las manos en los mangos de sus armas. Xochitl sintió el miedo helarle las venas, pero junto a él, una chispa, una llama ardiente de indignación. Esa escena era un espejo de su propia vida, de las veces en que su dignidad había sido pisoteada, de las palabras que la disminuían. Pero ahora la injusticia no era solo contra ella, era contra el pueblo que la había acogido, contra el hombre que le enseñó a verse. Fue en ese instante un parpadeo entre la opresión y la sumisión, que Xochitl, impulsada por una fuerza que ni ella misma conocía, hizo algo inesperado. Salió de su escondite, sus pasos firmes en la tierra seca, y se paró al lado de Nakoma. Su aparición sorprendió a todos. Los vaqueros dejaron de reír, sus miradas fijas en la esbelta figura de la mujer que se mostraba tan valiente como cualquier guerrero. Nakoma la miró, una expresión de sorpresa sutil en su rostro impasible, pero no la reprendió. Había un brillo de algo nuevo en sus ojos. Xochitl, de pie junto a su marido, levantó la barbilla, sus ojos antes tan llenos de miedo, ahora centelleando con una determinación feroz.
No tenía armas, ni la fuerza bruta de ellos, pero tenía algo que no podían robarle. La dignidad. Empezó a hablar. No en rarámuri, sino en un español arañado, aprendido en los linderos de su antigua aldea, mezclado con la rabia y el dolor que desbordaban de su alma. Su voz, que antes era un susurro inaudible, ahora era clara y resonante. Habló sobre la tierra sagrada, sobre los hijos de la montaña, sobre la crueldad de los hombres que venían de fuera para destruir lo que no comprendían. El líder vaquero intentó interrumpirla, un improperio escapando de sus labios, pero Xochitl no se detuvo. Siguió, la voz cobrando fuerza con cada palabra, como un río que se desborda. Habló sobre el honor, sobre la sangre que corría por las venas de aquel pueblo, sobre la verdad de sus vidas. Era un discurso sencillo, sin florituras, pero cargado de una verdad tan cruda que silenció a los hombres armados. «Ustedes pueden tener las armas», exclamó, sus ojos fijos en el líder, «pero nosotros tenemos la tierra, tenemos a nuestros ancestros, tenemos la dignidad que ustedes jamás conocerán. Esta tierra no se vende, no se entrega, vive en nosotros». Sus palabras hicieron eco entre las montañas, cada sílaba un desafío, una declaración de guerra silenciosa. Hubo un momento de tensión absoluta. Los vaqueros se miraron, confusos, desarmados por la inesperada valentía de aquella mujer. El líder, con el rostro rojo de ira y sorpresa, dudó. Esperaba sumisión, no un espíritu tan indomable. Xochitl, sin embargo, mantuvo la mirada fija, sin vacilar, su postura de quien no tenía nada que perder. Nacoma, a su lado, le puso la mano suavemente en la espalda a Xochitl, un gesto casi imperceptible de apoyo y reconocimiento. En ese momento, él no veía solo a su esposa, sino a una guerrera, una protectora de su gente, la voz que él mismo no sabía que necesitaban. Era la confirmación silenciosa de que ella había encontrado su lugar, no como la ofrecida, sino como parte esencial del corazón de aquel pueblo. Los vaqueros, ante aquel inesperado muro de dignidad y valor, y sin el enfrentamiento violento que esperaban, se sintieron desorientados. No sabían cómo lidiar con la fuerza silenciosa de aquella resistencia. El líder, gruñendo, dio la espalda, montó en su caballo y sin más palabras se marchó con sus hombres. La amenaza no había desaparecido por completo, pero por ese día la dignidad de los rarámuris había ganado. La flor que no se veía había florecido y con su coraje los había defendido a todos. El aire se volvió ligero de nuevo, y el sol, que antes parecía un peso, ahora iluminaba el pueblo con un brillo de esperanza. Los vaqueros se habían ido, llevándose consigo la arrogancia y dejando atrás el rastro del polvo. La victoria no había sido con disparos o sangre, sino con la fuerza inquebrantable del espíritu y la valentía de una mujer que se negó a ver a su pueblo humillado. Xochitl, de pie junto a Nacoma, sintió un calor en el pecho, un sentimiento que nunca imaginó experimentar, orgullo. Los ancianos del pueblo se acercaron, sus rostros marcados por la gratitud. No hablaron mucho, pero sus miradas lo decían todo. Nacoma, siempre contenido, apretó ligeramente la mano de Xochitl, un gesto pequeño, pero de un significado inmenso. En ese momento, ella ya no era la flor que no se veía, ni la ofrecida. Era Xochitl, la protectora, la voz de su pueblo. Su valor, antes tan cuestionado, ahora era innegable. La noticia de lo que pasó se esparció como lumbre por el desierto, llevada por los corredores rarámuris que viajaban entre las montañas. La historia de la mujer que, sin armas, enfrentó a los vaqueros y los hizo retroceder, se convirtió en una leyenda. Xochitl no buscaba reconocimiento, pero el respeto que había conquistado era un bálsamo para las heridas de su alma. Finalmente, pertenecía no por un acuerdo sino por su propia bravura.
La vida en la Sierra Tarahumara continuó con sus desafíos, pero la comunidad estaba más unida que nunca. La sequía persistía, pero la fe en su resiliencia había sido renovada. Xochitl, ahora parte integral de ese tejido social, seguía aprendiendo y creciendo. No solo cuidaba la casa y la familia, sino que también participaba en las decisiones del pueblo, su sabiduría y coraje siendo valorados por los ancianos. El amor de Nakoma por Xochitl se profundizó. La veía con nuevos ojos, no solo como su esposa, sino como su compañera, su fuerza, su espejo. El amor callado de ellos se volvió aún más fuerte, construido sobre la roca de la admiración mutua y el respeto profundo. Eran dos seres que, unidos por el destino, encontraron el uno en el otro la completitud que la vida, en su dureza, parecía haberles negado a ambos. Xochitl, la flor que nadie quiso ver, había encontrado su jardín más florecido en el lugar más inesperado. Lejos de la opresión y el rechazo de su pueblo de origen, ella floreció en la inmensidad de las montañas, bajo la mirada de un hombre que le enseñó a verse. Su camino de superación era un testimonio vivo de que el verdadero valor de una persona no está en la belleza exterior o en los murmullos de la comunidad, sino en la luz que irradia desde adentro, en el coraje de enfrentar la injusticia y en la dignidad de ser quien se es. Los ecos del pasado, de las voces que la disminuían, habían sido silenciados por el viento de la Sierra Tarahumara. Las cicatrices aún existían, claro, pero ahora eran marcas de batallas vencidas, no de heridas abiertas. Xochitl era la prueba de que la libertad más auténtica no está en vagar sin rumbo, sino en ser plenamente vista y aceptada, en tener su espíritu reconocido y valorado, incluso en un mundo que se empeña en ignorarte. Había encontrado su tonali, su espíritu vital, no en un lugar de facilidades, sino en medio de la aspereza de las montañas, en compañía de un pueblo que vivía en armonía con la naturaleza y con sus propios principios. La vida en el viejo oeste era dura, sí, pero para Xochitl era allí donde residía la verdadera esencia de la superación, en la capacidad de encontrar belleza y fuerza donde menos se espera, y de florecer incluso en las tierras más áridas. La historia de Xochitl es un recordatorio de que el amor genuino, como el agua que baja de la sierra, posee un poder transformador, capaz de curar las heridas más profundas y de revelar la belleza interior. Ella, que era vista como algo sin valor para su comunidad de origen, se convirtió en un símbolo de resistencia, de honor y de coraje. El destino la entregó a una nueva vida, y ella la abrazó con la fuerza de un cactus que florece en el desierto. Para Xochitl, el amanecer de cada día en la Sierra Tarahumara era más que un nuevo día, era un nuevo capítulo en su historia de redención. Una historia que comenzó con la invisibilidad y el rechazo, pero que se transformó en un milagro de vida nueva, donde el abandono se convirtió en el camino para encontrar su verdadero yo, y un amor que la reconoció y la completó en todos los sentidos. Ahora que conocieron esta historia del viejo oeste, recuerden, la valentía verdadera no viene de la fuerza, sino de la voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. ¿Y ustedes? ¿Ya enfrentaron alguna injusticia o un desafío difícil en su vida? ¿Cómo se mantuvieron firmes? Cuéntenos en los comentarios. Su historia puede inspirar a otras personas. No se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más historias del lejano oeste que tocan el corazón y rescatan valores que nunca deberían ser olvidados. Ahora, hagan clic en el video que aparece en pantalla y conozcan otra historia de honor, valentía y redención en las tierras del viejo oeste. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Que la bravura y la dignidad del lejano oeste los inspiren todos los días.
Hasta el próximo video.